Karen Daniela Reyes, tengo 35 años de edad, soy mexicana y nací en la Ciudad de México. Hago karate con tanto amor porque yo sé lo que es hacerlo muy mal. No es fácil, pero por eso me gusta, porque no está facilito para mí, me implica un poco de reto. Yo no sabía nada del karate ni me interesaba, y cuando conviví con los karatecas, pues me caían bien, tenían como un ambiente divertido, y llegué a la clase y me que no pude hacer muchas cosas. Y cuando le digo a mi papá y a mi mamá que el karate y no sé qué, yo llevaba 4 clases, me dijo mi papá, pero ni te vas a quedar, ni no sé qué. ¿Por qué no creen que me voy a quedar? O sea, de verdad me veo tan débil, de verdad me veo tan así. Y pues fue como el encontrar el reto conmigo misma, es el saber que sí puedo ser más fuerte y sobre todo aprender a defenderme. Pues ya llevamos 20 años haciendo karate. Mi nombre es Flor de Guadalupe Escobar Blanco. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. A mí me gustan mucho las tortas ahogadas y es nuestro platillo representativo de Guadalajara y es lo que los tapatíos más consumimos. Aquí en Los Ángeles no hay muchos lugares donde haya las verdaderas tortas ahogadas con el original virote. Entonces pues vi la posibilidad y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Si es lo que a mí me gusta hacer, es lo que me sale rico. Hola, mi nombre es Fátima Álvarez, soy originaria de Zamora, Michoacán, México, y estoy empezando con mi negocio. La importancia de la quinceañera o los sacramentos, bautizo, primera comunión, la cultura mexicana lo celebramos a lo grande. Somos tan creyentes, tan católicos, que creemos que es los días más importantes en las vidas de nuestros hijos. Son memorias que se quedan para siempre. Porque yo creo que en esos eventos es cuando tienes la mejor foto, que te quieres ver increíble, entonces buscar algo que marque la diferencia en esos días tan especiales para nuestros hijos. Mi nombre es Reina Márquez, directora de medios y operaciones de mercadeo de Curazao. La Fundación Curazao se encarga de proveer los recursos necesarios a nuestras comunidades que servimos alrededor de nuestras tiendas en áreas principales como inmigración, educación y la salud. También tenemos una asociación ahorita con el Consulado de México. Tenemos un programa donde ayudamos a darles asesoría a mujeres emprendedoras que están lanzando sus negocios nuevos. Mi nombre es Simone Lanzagorta, soy coordinadora de la ventanilla de asesoría financiera aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles y parte del equipo de asuntos comunitarios. Tenemos distintas ventanillas, en mi caso en la parte del emprendimiento, asesoría financiera para los connacionales. Tenemos a uno de nuestros aliados de la ventanilla de asesoría financiera, que es CCMP, y Curazao, por supuesto, que es nuestro aliado principal. Mexicana Emprende empezó aquí en el consulado en el 2021, fue su primera edición. Se ha ido transformando porque empezó como un programa piloto en bastantes consulados, por supuesto aquí en Los Ángeles, y con el impacto se fue ampliando más y más y por supuesto siguiendo con esta iniciativa. Me enteré del programa de Mexicana Emprende, estaba en internet, 4ª edición Mexicana Emprende. Si tienes un negocio o quieres abrir un negocio, era hacer un curso para generar el plan de trabajo. Realmente buscamos que les den sus clases virtuales, que es parte del programa de Mexicana Emprende, gratuito, pero que sean expertos en el tema. Tenemos con Curazao expertos en temas de marketing, entonces dejamos que Curazao imparta esas clases y la última vez de hecho fue en las instalaciones. Fueron alrededor de 4 meses tomando clases, participando de conferencias. Nos empezaron a contar la historia del fundador de Curazao, que empezó con una tienda muy pequeña y cómo puedes ir creciendo si crees en tus sueños y confías en que puedes lograrlo. Ya tengo buen tiempo queriendo hacer algo aquí en este país por mi cuenta y no lo habíamos puesto en marcha. Ahora, gracias al Consulado Mexicano y gracias a la Fundación de la Curazao, pues yo hice un curso de mujeres emprendedoras y ya pues empezamos a armar el plan de negocios. Me encuentro con la oportunidad de poder importar moda y pues ayudar a la economía en el lugar donde soy originaria, porque son de Michoacán, de donde yo soy, y puedo hacer un negocio que veo que tiene futuro y que es muy potencial. Bueno, le presento a mi hermana, mi compañera. Ella ha sido mi apoyo en este negocio. Sin ella yo creo que no hubiera podido realizarlo porque me ha apoyado en todos los sentidos. Mi nombre es Marta Escobar
y yo soy hermana de Flor. Ayudo a Flor en el día a día, pues comenzamos desde temprano, a las 7:30 nos levantamos y comenzamos sobre todo a preparar, a picar las cosas. Yo soy la picadora oficial, y pues ya ella se dedica a hacer las carnitas, ella es la que le da el sazón a las carnitas, la salsa y todo, y pues yo la apoyo en todo lo que se puede. Ahorita voy a poner a cocinar los chiles a remojarlos para hacerles la salsa picosa. Y también vamos a poner ahorita a cocinar, nada más que me haga espacio ella, poner los jitomates para hacer más salsa. Ahorita me estoy preparando para competir en el Open de Nueva York. Es mi última competencia porque me gusta dar como un buen papel físicamente, estar bien enfocada. Mi karate ya evolucionó y la primer meta personal es hacer un cinta negra. Nunca he hecho un alumno cinta negra y llevármelos a Japón. Es una espinita que tengo. El primer mundial al que yo iba a participar, que estaba seleccionada cuando tenía 20 años, no fui, era en Japón. Tuve un embarazo no planeado. 6 meses antes del mundial me entero que estoy embarazada. Fue, creo que de las cosas más fuertes que he vivido en todos los sentidos. El embarazo se complica, pierdo al bebé, no voy al mundial y pues todo se queda como gris. Cuando regresé a mi sensei, dijo: yo no creo haberme equivocado contigo, yo te entrené para que tú fueras una campeona de vida. Te puedes quedar aquí sentada, enojada y aquí frustrada a tus 20 años, o pararte y encontrar el porqué de todo esto. Tengo los mejores recuerdos de la infancia. El ser la más pequeña de la casa me dio ciertos privilegios. Siempre fui más chiqueada de mi papá y mi mamá siempre un poco más dura. Trató y ha tratado de hacer de mí una mujer fuerte, valiente, independiente, porque mi mamá es una mujer emprendedora e independiente. Nunca la ha detenido nada. Lo que mi papá siempre me dijo: yo te voy a enseñar a hacer las cosas para que tú las hagas por ti misma, para que no dependas de nadie. Y hasta el día de hoy vivo con eso. Es 1000 veces mejor enseñarte a hacer las cosas a tener quien siempre te esté poniendo las cosas al alcance de la mano. Buenos días. ¿Me puede llevar al supermercado, por favor? Vamos a ir al que se llama el súper. Lo principal es el virote, que tiene que ser salado. El virote es el pan. Quiero hacer una orden. Quiero 30 virotes salados y deme 10 del regular. ¿Para cuándo lo necesita? Para hoy mismo, lo más pronto posible. Yo creo que mi hijo pudiera ir, por ejemplo, en 1 hora más o menos. Me estoy apenas promocionándome y dando a conocer, y de hecho tengo clientes recurrentes. La gente que ya las probó regresa. Yo me estoy poniendo ahorita en mi casa, pero mi idea es ponerme por aquí en la avenida, en esta avenida, pero no tengo un vehículo para jalar el carrito, porque cuando uno trabaja en la calle tiene que estarse moviendo constantemente. A mí ponerme karate me enciende algo que no te puedo explicar. Mi sensei me vio y me dijo: oye, ¿ya sabes que va a ser el mundial? Sí, hay la oportunidad de que entres al abierto. ¿Te gustaría? Llegué a ese mundial con 30 kilos abajo, sin ser favorita, y empezamos a pasar rondas. Yo no sabía en qué lugar de la ronda iba, solamente era como iba avanzando en la categoría. Estábamos empatadas, entro a mi último punto y ya, ¡pam!, se prenden las luces y se pasan los jueces. Se para el entrenador y era la final, eres campeona del mundo. Fue como de las sensaciones más fuertes que he sentido, y fue como la cerecita del pastel, y como este es tu camino, este es tu lugar. El amor por la moda nace cuando me toca comprar para mis hijas. Entonces yo tenía en mente cómo quería que mis hijas se vieran en un día tan especial. Entonces empiezo a buscar en varios lugares aquí y no encuentro nada que me guste. Muchos años después toca la primera comunión. Otra vez el mismo problema. Un montón de tiendas y nada que me agradara. El vestido que venden aquí o es de muy baja calidad, diseños muy básicos o realmente pasados de moda. Entonces busco que se vea elegante, que tenga buena calidad, que tenga detalles que no voy a encontrar en otro lugar, para hacer que los niños se vean especiales y únicos en su evento, que ese es mi eslogan, para una ocasión especial. Escojo el nombre de Morena Mía porque
todos los mexicanos llamamos a la Virgen de Guadalupe Morena. Entonces por eso es el Morena y Morena Mía, mi virgencita. Compramos un tráiler de segunda o de tercera mano, pero pues lo hemos ido arreglando y todavía le faltan muchos detalles, pero poco a poco vamos a lograrlo. Quisimos encontrar un nombre que fuera chusco. Mucha gente siempre busca las cosas picantes para curarse una resaca. Se nos hizo chusco y por eso fue que decidimos ponerle la cura para la cruda. El consulado siempre está aquí para apoyarlas. Nosotros creamos un espacio seguro para ellas, para que no sientan que están solas en este emprendimiento. Hemos trabajado de todo, hemos luchado de todos, hemos tenido momentos muy difíciles, pero pues también hemos tenido satisfacciones muy grandes dentro de la familia aquí. Lo importante es no dejar de luchar. Uno tiene que salir adelante y uno tiene que esforzarse. Estoy muy orgullosa de ella porque con sacrificios ha comprado todo lo necesario y pues estamos echándole muchas ganas. Si no tiene uno dinero, pues tratar de buscarle cómo, y pues aquí estamos, no nos hemos muerto de hambre. Podrán pasar 1000 cosas a tu alrededor, pero si tú no estás segura de ti misma y tú no confías en lo que quieres y en lo que haces, no va a haber un paso adelante. Entonces tienes que creer en ti para que logres todo lo que te propongas. Y de verdad que sí es así. Y ahorita lo que estamos haciendo, pues todos los niños que están en este grupo son niños campeones y es pues para mí muy gratificante que algo que nació por un gusto, por no dejar de hacer lo que amo, está dándole sueños y pues a lo mejor lo que yo quería aspirar en algún momento, ahorita ya se está viviendo con las generaciones actuales. Estamos emprendiendo y la ilusión que tenemos es hacer algo en grande, no que quede en un puesto callejero, no. Queremos cumplir nuestro sueño y poner un restaurancito y si es posible otro y crecer. Cada una tiene su historia y hay una historia detrás de ello, entonces el que ellas lleguen a esa etapa final te demuestra que la comunidad está interesada y que estos proyectos realmente valen la pena. Éramos muchas y pues gané el 3er lugar y quedé totalmente sorprendida. Mi familia, que fue mi hermana y mi cuñado, me acompañaron esa vez, me echaron muchas porras, estaban también conmocionados porque pues era algo que de verdad no esperábamos. Mi plan de negocios ganó un premio en el consulado. Cuando me enteré que gané, estábamos en la presentación en el consulado. Ya cuando solamente quedaban 2 lugares, ya me estaba dando por vencida. Luego dicen mi nombre, en serio no lo podía creer, una emoción enorme porque entre tantas mujeres que habían participado, muchas de ellas con proyectos súper impresionantes, y que fuera la elegida sí fue como que, no, en serio, no lo creía, era algo muy inesperado. De todas las que empezamos, llegamos como creo que 15 a la final con el plan de negocios terminado. Yo presenté el del karate, llegamos las finalistas y empiezan a anunciar primer lugar de Mexicana Emprende. Y cuando dicen mi nombre dije, ¿y tú dónde quedas? Me emocioné muchísimo y como que mi mente se borró y no recuerdo como qué era lo que decían, qué era nada, solamente fue como, sí ganaste. Es un honor poder compartir con todas estas mujeres emprendedoras algunos de los conocimientos y experiencias que pudieran ayudarlas en sus aventuras de negocios. La experiencia del consulado, lo que más me dejó, más que verme a mí como emprendedora en este país, me regresó como el valor a lo que hago y el valor a lo que soy, como mexicana, como mujer, como humana en cualquier lugar del mundo. Y agradecí a las personas que hacen posible esto, a Curazao, a todos los que fueron parte de este proyecto, porque en realidad son historias que vienen detrás. Estoy ayudando a alguien que va a utilizar ese conocimiento en su propio negocio. Para mí es algo súper emocionante, porque el solo hecho que están haciendo un negocio pues es algo que es muy admirable. No todo el mundo tiene el valor de emprender su propio negocio. Para mí poder dar un poquito y ser parte de ese crecimiento me llena mucho de orgullo y la verdad me hace sentir muy feliz. Lo más importante de este programa impulsado por el consulado y por Curazao es el reconocimiento y darle nuevamente el empoderamiento a la mujer de decir que somos capaces de lograr lo que queramos. Y ahora pues aquí estoy. A veces nosotros mismos ni nos damos cuenta de lo poderosos que somos. Soy Fátima Álvarez, dueña y presidenta de Morena Mía. Vamos adelante a ver qué sale.
y hacerme millonaria. Realmente la ayuda que nosotros tenemos con nuestros aliados estratégicos es Curazao, principalmente en este programa. Estamos muy agradecidos, nos encanta la colaboración porque son gente experta, realmente nos han abierto las puertas. Esperamos que podamos hacer más proyectos juntos y que podamos llegar a no solo a la comunidad mexicana, sino también a la latina.